Jóvenes adinerados se burlan de un hombre mal vestido, sin saber que era Keanu Reeves disfrazado. En aquella gris mañana de invierno, el autobús seguía su ruta habitual por las calles concurridas de la ciudad. Los pasajeros, absortos en sus propios pensamientos, apenas se notaban entre sí, cada uno cargando el peso de otro día de trabajo. El vehículo estaba particularmente lleno, con personas de pie equilibrándose en los estrechos pasillos, mientras otros se acomodaban en los asientos disponibles. Fue entonces cuando él subió. Un hombre de apariencia sencilla, vestido con bidones en ropas gastadas y portando un bastón, entró silenciosamente al autobús. Sus ojos, profundos y serenos, revelaban una dignidad que contrastaba con su modesta apariencia. Lo que nadie allí sospechaba era que, bajo ese disfraz cuidadosamente elaborado, estaba Keanu Reeves, uno de los actores más famosos y queridos de Hollywood. El autobús continuó su trayecto, y los pasajeros seguían inmersos en su rutina cuando voces joviales y despreocupadas comenzaron a resonar por el pasillo. Un grupo de 4 adolescentes, todos vestidos con ropa de marca y portando mochilas caras, acababa de subir. Sus rostros exhibían aquella confianza típica de quienes nunca han tenido que preocuparse por dificultades económicas. El más alto de ellos, con una gorra llevada hacia atrás, fue el primero en notar la presencia del hombre sencillo. Sus ojos brillaron con una mezcla de diversión y desdén, mientras incitaba a sus amigos, señalando discretamente al nuevo blanco de sus burlas. El grupo se acercó posicionándose estratégicamente alrededor del asiento donde Keanu estaba sentado. «Miren, habrá escapado del museo o algo así, ¿eh?», se burló el muchacho de la gorra con una voz cargada de sarcasmo. Las risas de los otros adolescentes no tardaron en seguir, resonando en el autobús como cuchillos afilados, cortando el aire de la mañana. Un segundo joven, vestido con una sudadera gris con capucha, se aproximó aún más. Con un movimiento deliberado, tocó el bastón de Keanu con la punta de su zapatilla de marca. «¿Ese bastón es solo para que no te caigas o para recordarte que no tienes nada?», provocó arrancando más risas de sus compañeros. Los demás pasajeros observaban la escena con una mezcla de incomodidad y aprensión. Algunos desviaban la mirada, avergonzados por la situación, mientras otros susurraban entre sí, pero nadie se atrevía a intervenir. El silencio de los espectadores solo alimentaba la osadía de los jóvenes, que se sentían cada vez más en confianza para continuar con sus provocaciones. Keanu, sin embargo, mantenía su serenidad inquebrantable. Sus ojos seguían fijos en el paisaje que pasaba por la ventana, como si las crueles palabras de los adolescentes no pudieran alcanzarlo. Esa calma aparente solo servía para intrigar aún más a los jóvenes, que no lograban comprender cómo alguien podía permanecer tan impasible ante sus burlas. Las provocaciones continuaron escalando, hasta que uno de los muchachos, ya impaciente por la falta de reacción del hombre, elevó aún más la voz. «Oye, viejo, ¿tienes algún problema con esto? ¿Quieres que hagamos una fiesta con tus plumas de pobre?» Fue en ese momento cuando algo cambió en el ambiente del autobús. Un silencio pesado se instaló, como si todos los pasajeros hubieran contenido la respiración al mismo tiempo. Las risas de los jóvenes comenzaron a sonar menos seguras. Un toque de nerviosismo se filtraba en sus voces antes tan confiadas. Lentamente, Keanu levantó la mirada y fijó su mirada directamente en los ojos del joven que había hecho la última provocación. Su voz, cuando finalmente habló, era baja pero firme, cargada de una autoridad natural que no provenía del poder o del dinero, sino de la sabiduría y la experiencia de vida. El primer capítulo terminaba con ese momento de tensión, con los pasajeros del autobús como testigos silenciosos de un encuentro que prometía ser mucho más significativo de lo que cualquiera podría imaginar en aquella gris mañana de invierno. «Creen que se están divirtiendo a mis expensas». La voz de Keanu resonó en el autobús calma y penetrante. «Pero sepan que lo que cargo conmigo va mucho más allá de la ropa que he visto. Cada arruga, cada cicatriz, cada historia contada por esta mirada es fruto de una vida vivida con dignidad y de desafíos que ustedes jamás imaginarían enfrentar».
Las palabras flotaron en el aire como la niebla de la mañana, envolviendo no solo a los 4 jóvenes, sino a todos los pasajeros del autobús. El muchacho de la gorra, que momentos antes mostraba tanta seguridad, ahora mantenía los ojos fijos en el suelo, sus manos inquietas ajustando nerviosamente el accesorio en su cabeza. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los otros 3 adolescentes intercambiaban miradas inciertas, como si por primera vez percibieran el peso de sus acciones. El joven de la sudadera gris, que había tocado el bastón con desdén, retrocedió un paso, su postura anteriormente desafiante ahora reemplazada por un visible malestar. Los demás pasajeros, que hasta entonces asistían a la escena con una mezcla de vergüenza e impotencia, ahora observaban con renovado interés. Había algo en la presencia de aquel hombre, algo en su silenciosa dignidad que trascendía su sencilla apariencia y tocaba algo profundo en cada persona presente. «Quizás nos hayamos pasado», murmuró el muchacho de la gorra, su voz casi inaudible, en medio del ruido del motor del autobús. Sus palabras, aunque susurradas, llevaban el peso de un reconocimiento. La primera grieta en una fachada de arrogancia que hasta entonces parecía impenetrable. Keanu siguió mirando a los jóvenes, pero ahora su mirada se había suavizado. No había ira en su expresión, solo una comprensión profunda y compasiva que hacía que los adolescentes se sintieran aún más incómodos por sus acciones anteriores. Era como si, por primera vez, estuvieran verdaderamente viendo a la persona detrás de las ropas gastadas, percibiendo más allá de las apariencias que tanto habían ridiculizado. El autobús continuaba su trayecto por la ciudad, pero algo fundamental había cambiado en su interior. Los otros pasajeros, antes tensos y aprensivos, ahora exhibían expresiones pensativas, como si también reflexionaran sobre sus propias vidas y prejuicios. Algunas personas mayores asentían discretamente con la cabeza, en silenciosa aprobación a las palabras del hombre. Los 4 jóvenes permanecieron juntos, pero su actitud había cambiado por completo. El aire de superioridad que antes los envolvía se había disipado, sustituido por una humildad naciente que parecía hacerlos pequeños en sus costosos uniformes y zapatillas de marca. La verdadera riqueza, continuó Keanu, con la voz ahora más suave, no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de dar a los demás. No reside en la ropa que vestimos, sino en la manera en que tratamos a quienes se cruzan en nuestro camino. Las palabras penetraron hondo en el corazón de los adolescentes. El joven que había hecho la última provocación antes del enfrentamiento ahora tenía los ojos humedecidos, luchando visiblemente contra las emociones que amenazaban con desbordarse. Cuando el autobús se detuvo en la siguiente parada, los 4 jóvenes bajaron en silencio, pero no sin antes lanzar una última mirada al hombre que había transformado su mañana común en una lección de vida. Sus pasos en la acera ya no llevaban la misma arrogancia de antes. Había un nuevo peso en sus hombros, el peso del conocimiento que viene con la toma de conciencia. Los otros pasajeros comenzaron a bajar también, cada uno llevando consigo un pedazo de aquella experiencia extraordinaria. Algunos sonreían discretamente, otros parecían perdidos en profundos pensamientos, pero todos habían sido tocados de alguna manera por el inesperado encuentro de aquella mañana. Keanu permaneció sentado, su mirada nuevamente vuelta a la ventana, observando la ciudad que desfilaba en el exterior. Su disfraz seguía intacto, pero ahora los pocos pasajeros que quedaban en el autobús lo miraban con un respeto reverente, comprendiendo que a veces las mayores lecciones de la vida pueden venir de los lugares más inesperados. Los días que siguieron al encuentro en el autobús trajeron cambios sutiles pero profundos en la vida de los 4 adolescentes. El muchacho de la gorra, que antes lideraba las burlas con tanta soltura, ahora caminaba por los pasillos del colegio con un aire pensativo, como si llevara sobre sus hombros el peso de una revelación que no podía compartir con nadie. Durante el recreo, el grupo solía reunirse en el mismo lugar de siempre, un área privilegiada del patio que prácticamente habían reclamado como su territorio personal. Sin embargo,
sus conversaciones ya no eran las mismas. El episodio del autobús había plantado en sus espíritus jóvenes una semilla de inquietud, una conciencia que se negaba a dormirse. ¿Ustedes han pensado?, comenzó el joven de la sudadera gris, jugueteando distraídamente con el cierre de su sudadera. ¿Cuántas veces hemos hecho algo parecido y ni nos dimos cuenta? Su pregunta quedó en el aire como una nube pesada, provocando un incómodo silencio entre los amigos. Los otros tres se revolvían inquietos, cada uno perdido en sus propios recuerdos. Momentos de arrogancia, risas despectivas, comentarios hirientes. Todo ahora parecía diferente bajo la luz de aquella mañana transformadora. El hombre del autobús, con su silenciosa dignidad, se había convertido en un espejo en el que se veían obligados a confrontar sus propios reflejos distorsionados. Un día, durante el almuerzo, el grupo presenció una escena que antes habría pasado desapercibida, o peor aún, servido de motivo para burlas. Una empleada de limpieza derramó accidentalmente su comida en el suelo del comedor. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el muchacho de la gorra se levantó de su mesa y se acercó para ayudar. Sus amigos observaron sorprendidos cómo no solo auxiliaba en la limpieza, sino que también ofrecía dinero para que ella pudiera comprar otro almuerzo. La empleada, inicialmente desconfiada de aquella inesperada gentileza, terminó aceptando el gesto con lágrimas en los ojos. «Gracias, hijo», dijo ella, con la voz entrecortada por la emoción. El gesto no pasó desapercibido para los demás alumnos del colegio. Algunos miraban con curiosidad, otros con incredulidad, pero algo estaba definitivamente cambiando. El grupo que antes era conocido por su arrogancia comenzaba a ser visto bajo una nueva luz. En casa, las familias también notaban diferencias en el comportamiento de los jóvenes. El muchacho de la sudadera gris sorprendió a sus padres al pedir visitar a los empleados que trabajaban en la empresa familiar. «Quiero conocer mejor a las personas que hacen que todo funcione», explicó para asombro de todos. Durante una tarde particularmente reflexiva, los cuatro amigos se encontraron en una cafetería cercana al colegio. Entre tazas de chocolate caliente y conversaciones más profundas de lo que jamás habían compartido, comenzaron a planificar formas de hacer la diferencia. «Aquel hombre en el autobús», comentó uno de ellos, habló sobre desafíos que ni imaginamos enfrentar. Quizás sea hora de que intentemos entender mejor esos desafíos. Los otros estuvieron de acuerdo, sintiendo que algo mayor estaba naciendo de aquella conversación. El muchacho que había hecho la última provocación en el autobús sacó su celular y comenzó a investigar sobre proyectos sociales en la región. Para su sorpresa, descubrió que existía un mundo entero de necesidades y oportunidades de ayuda que siempre había estado allí, invisible a sus ojos privilegiados. Mientras la tarde avanzaba y el sol comenzaba a ponerse, los cuatro amigos permanecían absortos en su discusión, planificando acciones y compartiendo ideas. El encuentro con aquel hombre misterioso había despertado en ellos algo, una conciencia social que ahora demandaba acción. De camino a casa, cada uno observaba la ciudad con otros ojos. Las personas en las calles ya no eran simplemente figurantes en sus vidas privilegiadas, sino protagonistas de sus propias historias, cada una cargando sus propias luchas y dignidad. 2 semanas después del incidente en el autobús, una noticia inesperada agitó las redes sociales. Keanu Reeves había estado en la ciudad durante ese periodo, participando discretamente en acciones sociales y visitando instituciones de caridad. La revelación cayó como una bomba sobre los 4 amigos, que de inmediato comenzaron a juntar las piezas del rompecabezas. El muchacho de la gorra fue el primero en hacer la conexión. Navegando por internet, encontró una foto del actor en sus momentos más cotidianos, y la semejanza con el hombre del autobús era inconfundible. Su mano tembló al mostrar la imagen a los amigos durante el recreo. «No puede ser», murmuró el joven de la sudadera gris, con los ojos desorbitados de reconocimiento. La realización de lo que realmente había sucedido aquella mañana golpeó al grupo como una ola.
intensificando aún más el impacto de aquella experiencia. Pero lo más sorprendente no era la identidad del hombre misterioso, sino cómo esa revelación afectó a los jóvenes. En lugar de jactarse de haber encontrado a una celebridad o intentar llamar la atención sobre lo ocurrido, mantuvieron el descubrimiento entre ellos, comprendiendo que el verdadero valor de aquel encuentro residía en la lección aprendida. El Sinton Center grupo comenzó a involucrarse en proyectos sociales, inicialmente de forma discreta y tímida. El muchacho que había hecho la última provocación en el autobús descubrió un refugio de ancianos cerca del colegio y empezó a realizar visitas regulares. Sus amigos, inspirados por la iniciativa, se unieron a él poco a poco. Durante una de esas visitas, se encontraron con un señor que portaba un bastón muy similar al que habían ridiculizado en el autobús. El hombre compartió historias de su vida, habló sobre dignidad y superación, evocando inconscientemente las palabras de Keanu. Los jóvenes escucharon con un respeto que, semanas antes, hubieran considerado imposible. La transformación de los 4 amigos comenzó a influir en otros alumnos del colegio. El grupo que antes era conocido por su arrogancia, ahora se convertía en ejemplo de cambio positivo. Otros estudiantes, curiosos por aquella nueva actitud, se acercaron e interesaron por los proyectos sociales. Un día, mientras organizaban una campaña de recolección de abrigos para personas sin hogar, el muchacho de la gorra encontró un artículo sobre Keanu Reeves. La noticia hablaba de cómo el actor solía hacer donaciones anónimas y participar en acciones sociales sin buscar reconocimiento. Él no hizo lo de ese autobús para avergonzarnos, reflexionó el joven. Lo hizo para enseñarnos. La noticia sobre sus acciones benéficas se esparció por el colegio, atrayendo a más y más alumnos interesados en participar. El grupo, que antes usaba su influencia para intimidar, ahora la utilizaba para movilizar a personas en torno a causas importantes. Durante una tarde especialmente intensa de trabajo voluntario, los 4 amigos se encontraron observando el atardecer en la misma cafetería donde habían comenzado a planear sus acciones. El joven de la sudadera gris rompió el silencio contemplativo. ¿Saben qué es lo más increíble? Que se necesitó un actor famoso disfrazado de persona común para hacernos ver el valor de la gente sencilla. Los otros asintieron, comprendiendo la profundidad de aquella observación. La ironía no se les escapaba a ninguno. Se habían burlado de un hombre por su apariencia humilde, solo para descubrir que era una celebridad. Pero la verdadera lección no residía en la revelación de su identidad, sino en entender que la dignidad humana trasciende cualquier estatus social. Aquella noche, al regresar a sus casas, cada uno de los jóvenes llevaba consigo no solo el recuerdo de aquel encuentro transformador, sino también la certeza de que sus vidas habían cambiado para siempre. El hombre misterioso del autobús, Keanu Reeves, había plantado una semilla de transformación que ahora florecía de maneras que nunca habrían imaginado. 6 meses habían pasado desde aquella gris mañana en el autobús. El invierno había dado paso a la primavera y con ella también habían florecido las semillas de cambio plantadas en aquel encuentro inesperado. Los 4 jóvenes, que antes eran conocidos por su arrogancia, ahora se destacaban por algo completamente distinto: su capacidad de inspirar y movilizar a otros. El proyecto, que comenzó con simples visitas a un refugio de ancianos, se había expandido hasta convertirse en una red de acciones solidarias que involucraba a decenas de estudiantes. El muchacho de la gorra, que antes lideraba las burlas, ahora coordinaba un grupo de voluntarios que ofrecía clases de refuerzo en escuelas públicas de la región. Su transformación era tan notable que incluso los profesores más escépticos habían sucumbido ante la evidencia de que el cambio era genuino. En una tarde especialmente significativa, los 4 amigos se reunieron de nuevo en la misma parada de autobús donde todo había comenzado. El joven de la sudadera gris portaba consigo un periódico local que traía una noticia sobre el impacto de las acciones sociales desarrolladas por los estudiantes.
La nota no mencionaba el incidente con Keanu Reeves, un secreto que los cuatro habían decidido guardar, pero destacaba cómo un pequeño grupo de jóvenes había logrado movilizar a toda una comunidad. «Es extraño estar aquí de nuevo», comentó uno de ellos observando los autobuses que pasaban. «Parece que fue en otra vida». Los otros asintieron, comprendiendo exactamente lo que quería decir. Aquella parada de autobús se había convertido en un hito en sus vidas, un antes y un después entre quienes eran y quienes habían llegado a ser. El joven que había hecho la última provocación aquella mañana sacó de su bolsillo un pequeño bastón de madera, semejante al que Keanu portaba. «Compré esto para recordarme», explicó a sus amigos, «no el momento en que fuimos crueles, sino el instante en que aprendimos a ver más allá de las apariencias». Mientras conversaban, observaron a un anciano que se acercaba a la parada, caminando con dificultad. Sin dudarlo, los cuatro se movieron para ayudarlo, ofreciéndole apoyo y un lugar donde sentarse. El gesto, tan natural ahora, habría sido impensable meses atrás. El anciano, sorprendido por la gentileza, comenzó a contar sus historias, hablando sobre su vida y las dificultades que enfrentaba a diario. Los jóvenes lo escuchaban con genuino interés, haciendo preguntas y demostrando un respeto que iba más allá de la mera cortesía. Era como si el universo hubiera preparado aquel momento para mostrarles cuánto habían cambiado. Una semana después, el grupo organizó un evento benéfico en el colegio. El auditorio estaba repleto de alumnos, profesores y miembros de la comunidad. En el escenario, los cuatro amigos compartieron sus experiencias de transformación, sin mencionar el encuentro con Keanu, pero enfatizando cómo pequeños momentos pueden cambiar completamente nuestra perspectiva de la vida. «Hemos aprendido que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos», dijo el muchacho de la gorra con voz cargada de emoción, «sino en la capacidad de ver el valor en cada persona que se cruza en nuestro camino». Al finalizar el evento, mientras ayudaban a organizar el espacio, encontraron un sobre anónimo. Dentro solo había una nota escrita a mano. «La verdadera transformación ocurre cuando permitimos que nuestras experiencias nos enseñen a ser mejores. Sigan esparciendo bondad». No había firma, pero los cuatro reconocieron de inmediato la caligrafía. Era la misma persona que había cambiado sus vidas aquella mañana en el autobús. La nota nunca fue mostrada a nadie más que a los cuatro amigos. Entendieron que aquel mensaje era más que un simple estímulo. Era un recordatorio de que las mayores lecciones de la vida a veces vienen disfrazadas, ya sea en la forma de un actor mundialmente famoso vestido de persona común o en la forma de un instante de humildad que nos hace cuestionar todo lo que creíamos saber. La historia de aquella mañana en el autobús permaneció como un secreto entre ellos, pero sus efectos continuaron multiplicándose a través de sus acciones. Cada persona tocada por sus proyectos, cada vida impactada por su cambio de actitud, era parte de un legado mayor. Un legado que comenzó con un encuentro inesperado en una gris mañana de invierno, cuando cuatro jóvenes arrogantes aprendieron que la verdadera grandeza reside en la capacidad de ver más allá de las apariencias y tratar a cada persona con la dignidad que merece.